Equipo, diría. Ahora sí, Ahora ya sí, acaba de sonar. estamos genial, fenomenal. ¿Cómo estáis, chicas? ¿Con ganas? Sí. Bien, ¿Vale? sí. Premio ha sido el chat. Qué guay, me encanta. Bueno, mi propósito de vida es llevar el Feng Shui a todas las casas del mundo, a todo lo que pueda. Y nada, desde el amor, pues os comparto con vosotros esta pasión. Estoy viendo como, bueno, no sé qué veo, pero voy a compartiros, ¿vale? Voy a compartiros la presentación y bueno, pues vamos a empezar. Si os parece, si voy muy deprisa, tenéis dudas, pues por aquí estoy viendo una grabación de la casa de alguien. Ah, vale. Bueno, os estoy compartiendo la presentación, ¿la veis? Bueno, si tenéis dudas, yo voy a estar en la presentación, con lo cual no voy a ver, no veo esta pantalla. Entonces, levantáis la mano, ¿vale? Gema, tú me echas una mano ahí con las manos levantadas y si voy muy deprisa o así, y en el chat pues podéis comentar y os abro el altavoz si os parece y comentamos, ¿vale? Gema, ¿sí? ¿Me echas una mano cuando haya manos levantadas? Perfecto, sin problema. Allá vamos, Fenomenal. venga. Pues muchísimas gracias. ¿Estáis viendo la presentación ahora Se mismo? ve, Rosa, se ve. ¿Me veis a mí? Voy a Y ver. la presentación, se te ve a ti y la ¿Me presentación. veis a mí la presentación? Vale, fenomenal. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a ver. Esto del Feng Shui, ¿qué es esto del Feng Shui? A ver, voy a ponerlo en vista. Ay, ¿cómo es esto? Patrón de diapositivas, ¿no? Vista, diseño, lectura. A ver. Esto, así está. Vale, pues Feng Shui, nuestra presentación se llama, os veo también. Feng Shui en la era del bienestar. Bueno, pues efectivamente estamos en la era del bienestar y cada vez más invertimos eso en bienestar, en cuidarnos, en nutrirnos, en relacionarnos correctamente, en pensar adecuadamente, en trabajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Cada vez nos cuidamos más y esto ya es un no retorno. Bueno, apagamos los móviles si queréis, ¿vale? Los que estéis esperando algo urgente, importante, pues lo ponéis en silencio. Esto es un tiempo que nos vamos a regalar para nosotras. Me interrumpís, por favor, cuando queráis. Tenemos los micrófonos apagados y levantáis la mano ya. Si yo os veo y Gemma me ayuda. Bueno, un poco lo que os ponía, ¿no? La práctica de la concentración, lo que pone en esta diapo pues la atención se ha convertido como en la moneda más preciada. Cada distracción pues no solo te roba tiempo, sino que también te roba poder interior y cuando nos dispersamos nos debilitamos. Bueno, a mí me gustan mucho las frases así, me vais a ver que digo muchas cosas también de los estoicos, que intento practicar el estoicismo y me gusta mucho los estoicos, que bueno, no tiene nada que ver con Feng Shui. Feng Shui es una filosofía milenaria china y los estoicos son los grandes pensadores, ¿no? Pues eso, Séneca, Sócrates, otras latitudes, total. Bueno, os quería poner esta frase para comenzar así con esta energía, con nuestra velita, con nuestro incienso, la que nos la hayáis puesto, si queréis una musiquita a cada una. Agua, lo que hemos dicho, vamos a hidratarnos. Un cerebro hidratado es un cerebro funcionando. Y el alma se tiñe del color de nuestros pensamientos. Si tus pensamientos están fragmentados o dispersos, pues tu vida también lo estará. Y lo mismo va a pasar en nuestra casa. Nuestra casa es el reflejo de cómo nosotros estamos. Entonces, bueno, los asesores profesionales de Feng Shui, yo ya le meto el ojo Feng Shui cada vez que voy a una casa y enseguida, claro, pues ya me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en mi perfil de WhatsApp precisamente pongo lo que creas es lo que crees. O sea, primero lo creamos, perdón, primero lo creemos y después lo creamos. Primero lo dibujamos en nuestra cabeza y después lo creamos. El ser humano llevamos pintando en las paredes de las cavernas de nuestras casas, pues desde tiempo, desde millones de años, ¿no? Entonces ya los prehistóricos pintaban en las paredes todo aquello
que les preocupaba, que les anhelaba, la caza, la religión, pues no es algo nuevo, ¿vale? Pues venga, vamos a ver, ¿qué es esto del Feng Shui? No sé si cómo abriros los micrófonos. Bueno, lo abrís vosotras, yo confío en vosotras. Esto es un círculo seguro. El que quiera hablar, que se quite el micrófono, que yo creo que va a ser más fácil. Intervenís. Bueno, aquí os pone un poco una pista. Venga, ¿qué es eso del Feng Shui? ¿Quién sabe qué es esto del Feng Shui? ¿A quién le suena? ¿Nadie? Bueno, Bueno, sí, a mí me suena que es venga. la filosofía china en la que Ujú. te explica cómo circula la energía en tu hogar y Muy bien, para también provocar en tu organismo o dentro de tu persona, pues procesos de evolución, ¿no? Para que haya prosperidad, para que haya amor, para que haya estabilidad, paz, etcétera. muy bien, Cookie. Genial. Pues no vas desencaminada. Venga, ¿alguien más que le suene esto del Feng Shui? ¿Que nos quiera decir? ¿O no me suena a nada? ¿O no tengo ni idea? Sí, a mí también me suena a eso, a cómo preparar tu entorno, ¿no? Como para que, o sea, que sea saludable o energéticamente positivo o algo así, me suena. Pues muy bien, estupendamente. Pues tampoco vas nada desencaminada, Raca. Rosa, puede ser Sí, también que esté relacionado en el Feng Shui. Es que todo esto me está sonando mucho, pero sí, también siento que tiene que ver también con la naturaleza. sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí. Vale. Sí. De hecho, los maestros de Feng Shui, ahora os lo iba a contar. Efectivamente, lo primero que hacen antes de empezar a hacer un proyecto de Feng Shui es observar la naturaleza, es decir, cómo influye la naturaleza en las personas. Vale, voy a seguir. ¿Seguís viendo la presentación o no? ¿O ya se ha ido ahora? No, está aquí. Ah, está, vale. Vale, pues Hola efectivamente. Rosa, para mí también, Ah, perdona, sí, claro, por favor. Dime, dime. para mí también es el orden, ¿no? El que hay un orden y, y eso también para mí es Feng Shui. Mm, correcto, exacto, muy bien, fenomenal. Pues nada, no vais para nada desencaminadas, efectivamente. Estoy intentando a ver si aquí había personas, no sé si vosotros lo podéis ver. Si hay personas aquí, somos 20 personas, yo creo que hay 20 personas dentro, sí, yo creo que estamos todos más o menos. Bueno, no lo sé, la verdad. Admitir todo, creo que aquí en la sala de espera hay 4 personas más, claro. A ver, voy a admitirles que no quiero que se quede nadie fuera. Creo que ahora estamos todos ya. Sí, ahora sí. Sí, vale. Bueno, pues ¿estáis viendo la presentación? ¿Sí? ¿La Sí. seguís viendo? Vale. Vale, pues el Feng Shui, efectivamente, que no vais nada desencaminados, es una filosofía milenaria, ancestral, de los chinos. O sea, esto no es algo que se haya inventado ayer, ni antes de ayer, ni que se haya puesto de moda. Entonces, efectivamente, como nos decía Gema, los antiguos maestros taoístas lo que hacían era estudiar qué le pasaba a las personas y cómo les influenciaba la naturaleza. Y se ponían a observar y observar y observar. Y veían que determinadas personas les pasaban cosas diferentes dependiendo de que vivieran cerca de las montañas, de los lagos, de los mares, de los ríos. Y entonces, pues, el asesor de Feng Shui, pues era una pieza tan importante en la corte china, en las familias y en los palacios de los emperadores, pues como el médico chino, que no es como ahora, ¿no? Es decir, tanto el médico chino como el asesor de Feng Shui, lo que tenía que hacer era que el emperador y su familia no enfermaran, porque si no se quedaba sin trabajo. Y la responsabilidad del asesor de Feng Shui era que efectivamente, alguien lo habéis dicho, me parece, Cookie, no me acuerdo,
que todas las áreas de la vida de una persona estuvieran en equilibrio. Salud, prosperidad, yo qué sé, viajes, familia, todas las áreas de la persona, porque si no se quedaba sin trabajo y trabajaba a disposición de la corte, de los emperadores. Entonces, los asesores de Feng Shui utilizaban esta filosofía milenaria para enterrar bueno, pues a los emperadores de una determinada manera. Ellos pensaban que cuando se morían los emperadores o las personas con un determinado nivel económico, lógicamente, esto es como siempre, hacía Feng Shui el que se lo podía permitir. Hoy en día el Feng Shui es algo asequible que todo el mundo se puede permitir. Entonces, cuando las personas se morían, pues claro, se pensaban que iban a otras vidas, otros lugares, ¿no? Pues con sus creencias budistas, taoístas, y entonces les enterraban con una determinada orientación, dependiendo de cuál era el perfil energético de la persona. Y eso es precisamente lo que os voy a regalar a los que os quedéis hasta el final, vuestro perfil energético o KUA. Entonces, tanto el Feng Shui como el yoga, como el Tai Chi, han sido disciplinas que venían de Oriente, pero pues ya han llegado a Occidente y han llegado para quedarse. Hace unos años, pues nadie practicaba Tai Chi ni yoga, y ahora pues ya lo tenemos en muchos ayuntamientos como clases gratuitas y demás. Pues el Feng Shui es igual. En los sitios donde más se practica Feng Shui, lógicamente, es en el sudeste asiático, donde nadie se compra una casa sin haberse hecho un estudio de Feng Shui. Y el otro lugar donde más se practica Feng Shui en el planeta es en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Entonces, como veis, pues fijaros, Occidente y Oriente, vamos, que está súper en boga y mucha gente, claro, porque me vais a decir luego, claro, pero tenemos la casa que tenemos y vivimos donde vivimos porque, oye, cada uno nos la hemos podido comprar donde nos la hemos comprado y la casa es la que es y nos la dieron como era. Todo eso se puede neutralizar. Evidentemente, lo ideal, mis colaboraciones son también con arquitectos o constructoras que antes, cuando la persona se va a construir la casa, pues es primero hacerle los perfiles energéticos de las personas que van a vivir allí y ya, pues de entrada, pues hablar con el arquitecto y decirle, pues aquí necesito que me pongas la cocina, aquí necesito que me orientes la cama, el salón. Eso es lo A ver, ¿qué tenemos por ahí? Alguien con el micro abierto, me parece. O alguien ha querido decir algo, no sé. Vale. Sí, cerrarme los micros, porfa. Y luego, si queréis, intervenís. Vais levantando la manita y intervenís. Vale, pues un poco os cuento la historia. En los años 70 aparecieron unos papeles en Estados Unidos. Un señor que se llamó Lin Yu, pues creó lo que se llamó la Escuela de los Sombreros Negros, que se asemejaba mucho a una de las escuelas. A ver, chicas, necesito que me cerréis el micro, si no tengo que cerraros yo. A ver, un momentito, voy a ver si lo puedo hacer. Gemma, ¿tú sabes cómo hacer esto? ¿Cómo hago esto? A ver, perdón. Voy a... no sé, creo. Flor, porfa, ¿puedes Sí, cerrar el micro? sí, creo que Ahí, sí. Creo que a lo mejor gracias. era Evelyn, puede ser que lo tenía abierto sin querer o... Ah, no. Era Leonor, ya está cerrado. Ya está cerrado, vale, vale, pues volvemos, perdón. Eso, a ver, sí, ahora veis la presentación, otra vez, estamos, vale. Años 70, Estados Unidos. Un señor que se llamó Lin Jun creó lo que se llamó la Escuela de los Sombreros Negros. La Escuela de los Sombreros Negros apareció en los años 70, Estados Unidos. Esto, esto no es Feng Shui, esto no es Feng Shui clásico, tradicional, ¿vale? ¿Qué pasó? Que esta escuela se asemejaba a una escuela muy importante del Feng Shui, que todos la conocéis, que es la escuela del Bagua. Seguro que sí, ¿verdad? Todos los que habéis hablado. A ver, voy a intentar. Hay un micro abierto de un perfil que se llama Buena.
porque lo estoy viendo desde aquí, desde Es Buenaventura, participantes. entonces, Buenaventura, por favor, ciérrame el micro. A ver si Venga, puedo cerrárselo yo un momentito. A ver, un momentito. A ya ver. vale, Dorito, que estoy Buenaventura, en ciérrame el micro aquí. Ya se la la cierro. conferencia de Rosa. Chao, chao. Y ahora está apagado el de Rosa, que es con el perfil de Evelyn, la anfitriona. Sí, yo creo que estaba igual en la configuración de lo del sonido. Rosa, no te vemos ni te escuchamos, pero se ve la pantalla principal, por lo tanto, Si A ella ver, tiene ahora me veis, ¿no? Ahora me escucháis. ahora te Sí, escuchamos. Ahí está, Rosa. perfecto. Vale, Gema, tú sí quédate. Bueno, quédate así. Vale, están todos apagaditos ya. Perfecto, venga. Yo creo que sí, venga, a ver si seguimos. Vale, lo que os decía, años 70, Estados Unidos. Esto no es Feng Shui. ¿Qué pasa? Que estos papeles que aparecieron, lo que os he dicho, Feng Shui data de hace 5.000 o 6.000 años. No se sabe muy bien, porque como sabéis, en todas las filosofías milenarias, pues muchos papeles se han perdido o se han desaparecido o aparecerán algún día por ahí enterrados o sí, no sabemos. Pero esta escuela de los sombreros negros pues se asemejaba mucho a una escuela muy importante para el Feng Shui clásico tradicional, que nos hablaba de las 8 aspiraciones del hombre, que esto os sonará a todos, que es la escuela del Bagua, que es la prosperidad, la fama, el amor y las relaciones, la salud y la familia, la creatividad y los hijos, la sabiduría, la profesión y los viajes, y los mecenas. Como veis aquí en el cuadro, en función de dónde está la orientación, ya os doy el primer tip, podéis, no ahora, otro día, mañana, cuando sea, cogeros la brújula del móvil, ¿vale? La tenéis que orientar hacia el norte, la tenemos que sincronizar un poco y nos ponemos en el medio de nuestra casa. Nos colocamos en el medio de nuestra casa y la brújula ya nos va a indicar dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste y las orientaciones complementarias. Entonces, según esto, yo esto os lo pasaré, ¿vale? Como me vais a tener que mandar al correo vuestra fecha de nacimiento y el sexo con el que os reconocéis, pues esto os lo mandaré. Entonces vamos a ver que en el sureste está la zona de la prosperidad, que está representado por el elemento madera. En el sur está la zona de la fama, que está representado por el elemento fuego. En el suroeste está el amor y las relaciones, que está representado por el elemento tierra. A ver, nada de esto os tenéis ahora que saber de memoria, simplemente para que os suene. Ahora vamos a ir profundizando en todo esto. El este está la salud y la familia. En el centro es el yin y el yang, es el Tao. En el oeste está la creatividad y los hijos. En el noreste, perdón, en el oeste sí, en el noreste está la sabiduría, representada por el elemento tierra, la creatividad y los hijos, representado por el metal, la profesión en el norte, representado por el agua, y los viajes y los como socios o partners, mecenas, en el noroeste, representado por el metal. Entonces apareció esta escuela de los sombreros negros que nada tiene que ver con el Feng Shui clásico tradicional. Entonces, en esta escuela se hacían las mediciones desde la puerta principal. Desde el Feng Shui clásico tradicional, vamos a hacer las mediciones desde el centro de la casa, tal y como os he indicado, con una brújula, ¿vale?
Bueno, os voy a hablar ahora de las tres suertes. Bueno, ya, esto inicialmente en mi diapositiva ponía las tres suertes del hombre, pero bueno, también por aquello de utilizar un poco el lenguaje así más inclusivo, pues he puesto las tres suertes del ser humano, vamos a decir, o de la persona. Entonces, por un lado tenemos la suerte del cielo, que esta es como la más difícil de trabajar. Hay que tener muchísimo nivel de conciencia y esto es, por ejemplo, pues la posición de los astros, el día que nacimos, pues cómo está el sol, la luna, el legado, lo que nos traemos de nuestros ancestros, los patrones, las memorias. Bueno, yo sé que vosotros sois un grupo de mujeres súper espirituales y sé que aquí seguro que muchas de vosotras sabéis mucho más que yo. Después está la suerte del ser humano, que esto es un poco el libre albedrío, lo que decidimos hacer, cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, las relaciones que elegimos tener, cuál es nuestra profesión, qué es cuáles son nuestros pensamientos, los que desechamos y los que rumiamos. Y eso, ¿no? Es un poco las decisiones que tomamos. Aquí estaría más como la parte del ego, vamos a decir, súper necesario también. Y luego tenemos la suerte de la tierra, y aquí estaría el Feng Shui. Y esta es la energía de la tierra, es el lugar donde vivimos, el lugar donde hemos nacido. Con lo cual, el Feng Shui nos ayuda en un 33%. Imaginaros, yo cuando descubrí esto dije, wow, efectivamente el Feng Shui no hace milagros, pero nos ayuda en un 33%. Y yo dije, esto yo no me lo puedo quedar para mí, yo lo tengo que compartir con el mundo". Bueno, aquí me presento, esta es mi página web, luego os la doy, soy asesora profesional de Feng Shui clásico. Entonces, bueno, pues empezamos un poco, pues lo que decíamos, ¿no? Mucha gente en las redes, pues circulan muchas cosas acerca del Feng Shui, hay mucho mito sobre el Feng Shui, tenemos a Marie Kondo, por ejemplo, que nos dice cómo tenemos que colocar los cajones y los armarios. Siento deciros que esto no es Feng Shui. También se ha relacionado el Feng Shui con algo esotérico, holístico, limpiezas energéticas. A mí, curiosamente, esta semana una persona me ofreció la posibilidad de que pudiéramos hacer algo de manera conjunta. Bueno, en principio yo no descarto nada, pero no es el enfoque del Feng Shui clásico tradicional de los maestros taoístas de Feng Shui que yo he estudiado. Dormir orientando a la persona al norte, pues depende, porque tenemos que hacer un cuadro energético de Feng Shui, tenemos que ver las orientaciones de la persona, tenemos que ver el perfil energético, tenemos que ver 5 escuelas de Feng Shui. Colocar símbolos de otras culturas, pues si queréis colocar moneditas en la zona de la abundancia o de la prosperidad, si os gusta y lo queréis hacer, o barritas de incienso o de bambú, o si queréis poner el gatito este, pues o Budas, o pues está genial, pero eso no es hacer Feng Shui. Si os gusta, lo podéis hacer, pero eso no es hacer Feng Shui. El Feng Shui clásico tradicional es una filosofía, como decimos, que busca equilibrar los espacios a través de un plano energético, que ahora os enseñaré, un plano energético, la energía yin y yang, que bueno, supongo que a muchos os suena, lo habéis visto, y los 5 elementos, como hablábamos antes. Con lo cual el Feng Shui se mueve entre la ciencia y el arte. Hablamos de ciencia porque tenemos que hacer unas mediciones, tenemos que coger planos de arquitecto, tenemos que hacer unos cálculos matemáticos y después pues también está toda la parte del arte. Yo trabajo con colaboradores que son decoradores, yo no soy decoradora, pero claro, cuando yo hago el estudio de Feng Shui, que también lo hacemos con toda la parte del vacío, que ahora entraremos ahí. El vacío es una técnica japonesa, esto no es chino, pero es preparar las casas y los espacios para hacer Feng Shui. Es decir, primero tenemos que desapegarnos de todo aquello que ya no nos representa para que preparemos la casa para hacer Feng Shui. Hacer el vacío no es hacer Feng Shui. Entonces, como os digo, pues corren muchos mitos por las redes sociales, mucha gente te hace la escuela del Bagua, que es la que os he enseñado antes, os hacen esta escuela, el cuadro Bagua, y os dicen que están haciendo un estudio de Feng Shui. Pues siento deciros que no es así. Me vienen muchas personas que les han hecho la escuela del Bagua, con la escuela del Bagua,
Bueno, os enseño este cuadro, pero aquí me refería a los sombreros negros, pero se parece, como os digo, a la escuela del Bagua. Habla de las 8 aspiraciones del hombre y aquí se comete el gravísimo error de decorar con la escuela del Bagua, cuando no es correcto. Yo misma cometí ese error antes de estudiar el máster de Feng Shui clásico. Yo me iba a la zona sur de la casa y dije, la fama, fenomenal. El fuego, pues pinto de rojo, la pared, pues un error tremendo. En la zona de la prosperidad, el sureste, venga, vale, madera, lo pinto de verde, pinto la pared de verde. He tenido que volver a llamar a los pintores porque efectivamente no estuve teniendo en cuenta otras 4 escuelas más súper importantes del Feng Shui. Es decir, la escuela del Bagua no es la escuela más importante del Feng Shui. No se decora con la escuela del Bagua. Si decoráis con la escuela del Bagua, estáis, o sea, las otras 4 escuelas te lo cambia todo. Esto es como cuando estás haciendo una tarta y la escuela del Bagua es como la guinda, cuando ya has terminado, o ponerlo bonito, pero es cuando ya has terminado todo el estudio de Feng Shui. Yo más o menos tardo mes y medio aproximadamente en hacer un estudio de Feng Shui, entre mes y medio y dos, también depende de los metros. Y la escuela del Bagua es una antena que se pone en cada una de las áreas de la casa, que por supuesto tiene que estar relacionado con la parte de la meditación. Eso también os lo quiero decir. Es decir, el Feng Shui no va a funcionar si tú no conectas con tu casa. Tú te tienes que hacer una meditación en cada una de las áreas de tu casa. Tienes que darte un paseo por tu casa. Yo siempre digo, antes de que salgas a arreglar el mundo, date 2 vueltas por tu casa. Tienes que pasearte por tu casa y hacerte una meditación de lo que para ti es la prosperidad, de lo que para ti son las relaciones, si estás dando más de lo que recibes, de lo que para ti es la autoestima, de cómo te ven los demás, de cómo te ves tú, de lo que para ti es la salud, si te estás cuidando adecuadamente, si estás comiendo correctamente, si estás haciendo el deporte adecuado, de lo que para ti son los viajes, si estás viajando todo lo que te gustaría, cómo te gustaría verte a nivel profesional. ¿Qué es para ti la sabiduría o la creatividad? Es decir, es muy importante que tengamos desde el principio claro que si nosotros no conectamos con nuestra casa, el estudio de Feng Shui no va a funcionar. Entonces, es muy importante conectar con la respiración, conectar con las áreas de nuestra casa y conectar con esa meditación que nos tenemos que hacer en cada una de las áreas de nuestra casa. ¿Vale? Vale, pues vamos a seguir. Bueno, esto es un poco lo que os decía, preparando la casa para el Feng Shui. Cuando yo le cuento este proceso, pues a amigos, conocidos, clientes, es que nos podéis imaginar el antes y el después. Cuando las personas se ponen a preparar su casa para hacer Feng Shui, bueno, yo lo llamo el proceso de los valientes. O sea, el proceso del vacío consiste precisamente en desapegarse de todas aquellas cosas con las que ya no te sientes representado. Es decir, si nos está costando desprendernos de un pantalón o de algo de ropa, me da igual, o de unos libros, en realidad lo que te está costando desapegarte es lo que significaba ese pantalón, esos libros, ese mueble, ese lo que sea, en el pasado, en lo que te representaba para ti. No sé si me entendéis. O sea, cada objeto que tenemos en nuestra casa está unido a nuestro plexo solar a través de hilos energéticos. Y esto hace que nos ancle al pasado o que nos impulse. De tal manera que podemos hacer que nuestra casa sea nuestro aliado o que nuestra casa nos esté boicoteando. ¿Vale? Es decir, si acumulamos cosas constantemente, esto nos habla de pobreza. Esto no nos permite avanzar. Como hasta aquí habéis podido imaginar que estamos hablando de energía, efectivamente, necesitamos mover la energía y necesitamos sacar la energía que ya no nos representa para que entre lo nuevo, para que entre la energía nueva.
Entonces, bueno, ya la ciencia ha demostrado que la belleza y el orden transmite armonía y transmite enfoque, transmite claridad. Y en cambio, la acumulación de cosas y el desorden transmite ansiedad, estrés, carencia, desenfoque. ¿Vale? Bueno, venimos de la posguerra donde nada se tiraba en España, ¿vale? Por eso le cuesta mucho más en general a los hombres desapegarse de las cosas, porque, bueno, pues al final todo tenía una utilidad. Nuestros padres y abuelos venían de ahí, de la posguerra, de la carencia. Vale, pues bueno, os invito que si os lo queréis apuntar ahí como segundo tip, hacer listas de cosas. Para hacer el proceso del vacío, tenemos que hacer listas de cosas. Tenemos que hacer el vacío. Esto lleva un proceso, claro, porque si no lo hacemos correctamente, volvemos a tener nuestra casa llena de apegos otra vez. Entonces, una vez que has hecho el proceso del vacío, que digo, son 3 semanas, aproximadamente entre 3, 4 semanas, esto implica, pues a lo mejor dolores de cabeza, malas digestiones, boqueras, insomnio. O sea, daros cuenta que en este proceso estamos desapegándonos de todas esas emociones que antes nos representaban y que ahora no. Entonces, efectivamente, tenemos que hacer todo este trabajo de agradecimiento. Yo siempre pongo el ejemplo, a mí, por ejemplo, los objetos que más me costó fue con los libros, entonces yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Novelas y libros que sabes que nunca ya te vas a volver a leer, pues lo agradeces, haces un trabajo de agradecimiento, cuando digo eso con los libros, digo con cualquier otro objeto, de lo que te acompañó en algún momento de tu vida, de lo que representó para ti, de lo que te ayudó, haces un trabajo de agradecimiento. Y lo sueltas y lo dejas ir. Y yo, por ejemplo, con los libros, pues lo que hice ese trabajo de agradecimiento y escribí un post-it en cada uno de los libros y lo fui dejando pues en las paradas de metro, en las paradas de... O sea, cada libro iba poniendo un mensaje, ¿no? De lo que a mí había significado y lo sueltas y lo dejas que fluya. Y entonces la manera de hacerlo es enumerar todas las cosas que tenemos en nuestra casa. Cuando digo todas, es todas y empezar a poner del 1 al 3. Entonces lo vas haciendo como en grupos. O sea, por ejemplo, con la ropa, imaginaros. El 1 es lo que ni te pones ni te gusta. El 2 es lo que no te pones pero te gusta. Y el 3 es, ay, no sé si lo estoy diciendo, bueno, me estáis entendiendo. Lo que no te pones ni te gusta, lo que sí te pones pero no te gusta o algo así. Bueno, no sé si me entendéis, que me hago un lío con esto siempre. Y lo que ni te pones ni te gustas es lo primero que tiene que salir, de tal manera que al final te quedan siempre dos montones. Bueno, esto lleva un proceso, ¿vale? Los que estéis interesados, pues me lo decís, que también es un trabajo que yo ofrezco. Y bueno, pues esto es el principio para empezar a hacer un proceso de Feng Shui. Lo que decimos, si no sigues un método, vuelves a tener la casa igual en un tiempo. Esto es lo que os he dicho. El tema de los niños y el vacío. Los niños, ahora adolescentes, están sobreestimulados, sobreinformados con las pantallas, con las redes sociales. Tienen muchísima información. Entonces, hacer el vacío con ellos les hace ser personas más independientes, más generosas, dar una segunda oportunidad, una segunda vida a las cosas, también nos pone en equilibrio con el planeta. Por ejemplo, ahora con la desgracia del terremoto sucedido en Venezuela, bueno, todo mi cariño que tenemos aquí, personas de Venezuela, pues el dar esa segunda vida, esa oportunidad, también nos pone en equilibrio con el planeta. Aquí os pongo un ejemplo de los logros, por ejemplo, vender en Wallapop. Bueno, esto es un poco los logros que yo he conseguido en los últimos 6 meses. He producido tanto CO2 como el que produce un viaje de 2.704 en coche, kilómetros, y tanto plástico necesario para producir, por ejemplo, 638 botellas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pero sobre todo el soltar y dejar ir todo aquello que no te representa. Vale, pues un poco lo que os pongo aquí, ¿no? Una casa llena de tal vez, algún día lo guardo por si acaso, refleja pobreza. Tu entorno, tu hogar,
refleja lo que tú crees que mereces para tu vida. Todo habla de lo mismo. Si tienes desorden en casa, lo que estás diciéndote a tu subconsciente es, mis mejores días ya pasaron. Cuando vives así, lo que estás haciendo es sobrevivir y estás viviendo en automático, lleno de apegos, en la rueda de hámster, ¿vale? El desorden y la energía estancada son decisiones no tomadas. Es decir, cuando no tiramos un pantalón, cuando no tiramos un libro, lo que nos tenemos que preguntar es qué parte, me estoy acordando ahora de un cliente, qué parte de ese pasado no queremos soltar. Me estaba acordando ahora de una cliente que me decía que guarda toda la ropa de sus niños pequeños. Y entonces, claro, yo le hacía esta pregunta. ¿Qué parte tú no estás queriendo soltar de que tus niños ya se han ido de casa, tienen su casa, están casados y tienen su vida? Esas son las preguntas que te tienes que hacer. ¿Cuál es la parte de tu pasado que no estás permitiendo soltar? Vale, hasta aquí, ¿qué tal, chicas? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguimos un poquito? Vale. Vale, pues aquí os invitaba un poco a que le dediquemos aquí un poquito de tiempo. Bueno, aquí yo quería poneros una musiquita, pero no sé si voy a ser capaz. Bueno, dice, la felicidad no depende de tener más cosas, sino de desear menos y de apreciar lo que ya tenemos. Cuando nos concentramos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, nos sentimos muchísimo más abundante. Y entonces dice, bueno, esto lo decía Marco Aurelio y os invitaba un poco a que lo reflexionéis. No pienses en las cosas que te faltan. Cuando hablo de las cosas, también hablo de las cosas materiales e inmateriales, ¿vale? Incluso personas, podemos decir. Selecciona las mejores cosas que tienes y piensa en lo mucho que las echarías de menos si no las tuvieras. Vale, pues os invito si queréis a que dediquéis aquí unos minutillos. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, mi tío, yo lo acabo de perder este fin de semana. Y justo pues me viene a la cabeza eso, ¿no? Todas las conversaciones que se me quedaron pendientes y las cosas que se me quedaron por hablar con él y por hacer. Entonces os invito a reflexionar sobre esto. Os pongo otro ejemplo. Imaginaros, yo tengo dos manos, dos piernas o salud. Imaginaros lo que sería nuestra vida si nos faltara, yo qué sé, un brazo, una pierna, la vista, el oído. Entonces os invito ahí un momentito a que, a que reflexionéis sobre esto. No sé qué tal por ahora, chicas, bien, más o menos. ¿Sí? Y muy bien. Sí, muy bien. ¿Os resuena más o menos todo esto que estamos un poco hablando? ¿Os suena a Sí. chino, nunca mejor dicho? No, bueno, es posible que suene a chino, sí, Un poco. pero no, no, no suena a chino. O sea, sí que yo tiendo a acumular y siento este apego insano. Le siento Ujú. y bueno, está muy bien tener técnicas para soltarlo, la verdad. No, todos lo hemos sentido alguna vez porque nos cuesta mucho desapegarnos. Y nos cuesta mucho porque estamos desapegándonos de aquello que representó, ¿no? No sé, por ejemplo, pues yo por ejemplo soy divorciada, a mí me costó mucho desapegarme. Bueno, a ver, tampoco te tienes que desapegar de todo, todo, todo. Es decir, yo hay cosas de mi vida, de mi matrimonio, pues yo qué sé, las fotos de mi boda, pues bueno, fue un momento de mi vida que tampoco lo quiero borrar y no hay que desapegarse de todo, solamente hay que desapegarse de aquello con lo que nosotros ya sintamos, que nos resonamos con ello. ¿Vale? Esto es testarlo, o sea, es ir por la casa e ir testándolo, ¿no? El plato aquel que te regaló, yo qué sé, la prima en tu boda que no te gusta nada, o la estatua que dices, es que no me gusta nada y cómo no la voy a quitar si es que me la regaló
Mi madre y mi tía, pues mira, si no resuena, o sea, nuestra casa es nuestro hogar, es nuestro palacio, es nuestro templo. Vale, pues no sé si alguien queréis compartir esta reflexión que hemos hecho, aquí os la pongo, de pensar cómo estaríamos, ¿no? Si nos faltara algo de lo que tenemos. No sé si alguien esto lo ha pensado bien. Bueno, si no seguimos. Vale. Bueno, pues seguimos. Y levantarme la mano, porfa, ¿vale? Que yo no os veo, pero Gema me echa una mano ahí. Bueno, pues ¿qué hacemos los asesores de Feng Shui? Pues un poco lo que hemos dicho, armonizamos y equilibramos los espacios donde vivimos y trabajamos. El Feng Shui se puede hacer tanto en las casas, como en los locales comerciales, como en las oficinas, como en las clases, en los colegios y en las escuelas a la hora de elegir personas con un mismo QA para hacer equipos de trabajo, incluso en las oficinas. Donde no se puede hacer Feng Shui, por ejemplo, es en una casa móvil, ¿vale? Una roulotte, vamos a decir, todo lo que se mueva, no se puede hacer Feng Shui, ¿vale? O sea, una roulotte que se está moviendo, no, tiene que estar anclado a tierra. Tiene que tener una orientación, con un norte, un sur y unas orientaciones. Vale. Entonces, los asesores de Feng Shui lo que hacemos es armonizamos y equilibramos los espacios donde vivimos y trabajamos para proporcionar mayor bienestar. ¿Cómo hacemos que nuestro entorno se convierta en nuestro mejor aliado y no nos boicote? No sé si os ha pasado alguna vez que de repente entráis en casa, en vuestra casa o en casa de algún familiar o amigo, y de repente notáis una energía densa, que a veces os pasa, incluso los olores, que a veces os pasa, ¿no? Que vais a casa de alguien y no sabes por qué, pero te quieres ir. Y al revés, vas a casa de personas con las que pensabas quedarte 3 o 4 horas, vas a comer y te quedas a cenar, a dormir y bueno, pues eso es un tema puramente de energía. ¿Y cómo lo hacemos los asesores de Feng Shui? Pues como he dicho, con un plano energético, que ahora vamos a ver uno, orientaciones y la energía yin y yang, que nos hace trabajar con la luz y el movimiento. Vamos a crear energía yin y energía yang, principalmente con las ventanas, las persianas y las cortinas y las luces que vengan, ¿no? Y luego, pues, los cinco elementos. Vale. Pues los 5 elementos, aquí tenemos los 5 elementos para el Feng Shui, ¿vale? Que son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Y vais a ver que hay una serie de flechas. La flecha verde es la flecha de alimentación de los elementos. De tal manera que la madera alimenta el fuego alimenta la tierra alimenta el metal alimenta el agua y el agua alimenta las plantas, la madera. Y al revés, la amarilla, la flecha de debilitamiento que tenemos. La madera debilita el agua corroe el metal debilita la tierra apaga el fuego y el fuego quema la madera, ¿vale? Y luego vais a ver que tenemos unas flechas rojas en el medio y unas flechas azules. Las flechas rojas es el control y las flechas azules, que casi nunca ocurre, bueno, no vamos a dejar que ocurra, por supuesto, es el insulto entre los elementos. De tal manera que los elementos nunca se pueden controlar y, por supuesto, nunca se pueden insultar entre ellos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo están representados los elementos para el Feng Shui. Los elementos se representan a través de colores, materiales y formas. Entonces, cuando vamos a ver que hay control de elementos, bueno, os lo digo así por poner el ejemplo, aunque ahora lo vamos a ver en otra diapo. El fuego está representado por los colores rojo, fucsia, morado. Por ejemplo, el metal pues está representado por el blanco o el gris. Si nos encontramos una habitación o una estancia de la casa donde tenemos rojo y blanco, aquí tenemos control de elementos.
Claro, yo como ya estoy acostumbrada, bueno, yo no voy a las casas porque yo todos los estudios que hago de Feng Shui los hago online. La gente me manda fotos y los planos y trabajamos online. Hombre, si ya quieren que vaya y les ayude, pues voy, pero tengo estudios de Feng Shui fuera de España. Entonces, cuando yo veo ya con mi ojo Feng Shui, imaginaros una decoración blanca con rojo, pues ahí hay control de elementos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meter el del medio, que sería tierra. La tierra son los colores beige, los colores amarillos, los colores naranjas, las formas cuadradas. Bueno, eso ahora lo vemos, ¿vale? Es decir, los elementos, quedaos con esa idea, los elementos nunca van a poder, no se tienen que controlar entre ellos. Pero después hay otra escuela del Feng Shui que la vamos a ver un poquito más adelante, que se llama la escuela del Bazai, que vamos a ver. Bueno, yo os estoy dando aquí nociones básicas que seguro que a lo mejor os suena todo muy a chino, luego ya abrimos un poco de preguntas que seguro que os van a surgir un montón. Tenemos la escuela del Bazai, que es la escuela de las orientaciones, que son 8 orientaciones, igual que hablábamos en la escuela del Bagua, que son las 8 aspiraciones del hombre, lo que decíamos, la que vimos antes, ¿no? Salud, prosperidad, viajes, mecenas, hijos, familia, toda esta que vimos. Pues aquí tenemos las 8 orientaciones y tenemos 4 positivas y 4 negativas. Todos las tenemos. Es decir, 4 buenas y 4 malas. En todas las casas lo hay. El bazai sí que lo vamos a poder controlar. El bazai malo sí que lo vamos a poder controlar. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Igualmente con los elementos y con el yin y el yang, con la energía de la luz y la sombra, ¿vale? Bueno, pues aquí está un poco la representación de los elementos en cuanto a los colores. Lo que os he dicho es, los elementos se identifican con colores, materiales y formas. El agua va a estar representado por toda la gama de azules y negros. Y todos aquellos colores en su expresión más oscura. Voy a beber agua, ¿vale? Vamos a beber un poco de agua, así que lo que decimos, una mente hidratada. La madera está representada por todos los verdes y los marrones. Vale, bueno, vais a ver que ahí aparecen algunas gamas que parecen más metal que madera. El fuego está representado por los rojos, granates, fucsias, violetas y rositas, así, bueno, no, habría que verlo eso. La tierra está representada por los ocres, los colores amarillos, colores naranjas, beige, en todas sus variedades. El metal, como hemos dicho antes, es el blanco y todos los grises. Esto en cuanto a los colores. Y esto en cuanto a las formas. El agua está representada por las formas irregulares, también espejos y también fuentes de agua. Los cuadros que representan el mar, agua en movimiento, no agua estancada, ¿vale? Que representan el mar, un río, agua, cascadas de agua. Y las formas como sinuosas, ¿vale? Irregulares. La madera está representada por las plantas, los bosques, todo lo que sea madera. Los muebles de madera, hemos dicho colores, materiales y formas. Es decir, los muebles de madera noble, formas rectangulares, bueno, paisajes de primavera. El fuego está representado por las formas triangulares, piramidales, fotos de animales mamíferos o fotos de personas también. Anocheceres y atardeceres, fundamentalmente, formas triangulares y formas piramidales. La Tierra está representada por las formas cuadradas que sean de colores terracota, amarillo, tierras, piedras, naranjas. Y el metal está representado por las formas redondas, ovaladas o redondas, y representado por el blanco. Por ejemplo, claro, un mismo espacio nos vamos a encontrar que puede tener diferentes elementos. Imaginaros una montaña donde aparece vegetación, que aparecería el elemento madera, pero es una montaña en pico, lo cual sería también un poco fuego, por aquello de ser triangular o en pico, pero que está nevado, ¿no? En el pico. Imaginaros Kilimanjaro, por ejemplo. Pues eso tendría un poco de metal. Es decir, que esto, claro, aquí se empieza a complicar, que esto no es tan fácil. No, es que en diferentes estancias, un mismo cuadro, una misma estancia, puede tener un poco de fuego, un poco de tierra, un poco de metal. Vamos a ver también los elementos predominantes, ¿vale?
Otra de las cosas con las que vamos a trabajar en los cuadros, en los cuadros energéticos de Feng Shui es con el yin y el yang, ¿vale? Esto lo conocéis todos, el yin es la parte femenina, es el silencio, es la oscuridad, es la noche, poca luz, poco movimiento, los muebles más altos. Vamos a encontrar que tenemos algunos espacios en la casa donde tenemos o deberíamos de fomentar una energía más yin, es decir, en los dormitorios, cuando vamos a descansar, o en el baño, donde nos cuidamos, donde tomamos un baño, pues vamos a potenciar esta energía, pues más del incienso, más de lo femenino, más de una velita, de una musiquita, de olores, más que nos invite a la relajación, al descanso. Eso es lo femenino en energía. Y el yang es justo lo contrario, es lo masculino, es el ruido, es el movimiento. Aquí podemos poner muebles más bajos. Son lugares donde hay más actividad en la casa, por ejemplo en la cocina, por ejemplo en el pasillo, por ejemplo en el recibidor. Bueno, luego tenemos algunas estancias, por ejemplo comedores o salones, donde pueden estar las dos energías, yin-yang. Vale, pues bueno, ¿cómo surge el yin y el yang? Bueno, esto es el principio del taoísmo. El círculo que está vacío es el Wu-Chi. El Chi es la energía para los chinos, que lo vais a ver en Chi o Qi. Es el todo, es el nada, es el lleno y el vacío. Son las dos energías complementarias, necesarias, complementarias. Es el equilibrio entre lo femenino y lo masculino y es la luz y es la oscuridad. Surge como un embrión cuando es fecundado y se crea una energía nueva. Veis que surge el yin yang, que son dos fuerzas emergentes gemelas que interactúan entre sí. Y es el nacimiento del Tai Chi, que es lo de arriba, ¿no? Que son dos polos opuestos en perfecto equilibrio. Como la misma naturaleza, al final lo estamos viendo, ¿no? Al final, que la naturaleza siempre se equilibra, lo masculino, lo femenino, y bueno, siempre se abre paso de una manera o de otra. Vale, bueno, esto es un poco lo que hemos comentado antes. La parte negra, lo femenino, es el silencio, la parte blanca, lo masculino. Vale. Bueno, esto se asemeja un poco a los dos canales que tenemos. Esto lo voy a contar muy rápido porque ya vosotros sois expertos en todos los artes, vosotras sois expertas en todas las artes de meditación, sin duda. Aquí tenemos el canal izquierdo que es la energía femenina, que es la energía yin, es el sistema simpático izquierdo. Cuando meditamos, obviamente, lo que decimos, no podemos entender un estudio de Feng Shui sin meditación, no funciona. Bueno, pues eso, es la parte izquierda que se cruza en el tercer ojo y lo que hace es que se va al hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Aquí estaría el superego. Las personas que están en esta energía están mucho en el pasado. Una persona que tiene el canal izquierdo bloqueado, su parte femenina bloqueada, está mucho en el pasado. Y una persona que tiene el canal izquierdo equilibrado está en el gozo, está en el amor, desaparecen los miedos, las culpas. Bueno, esto es un poco la manera de meditar para equilibrar el canal izquierdo. Ponemos la mano derecha apoyada sobre el suelo, en la tierra, anclando a tierra, y la mano izquierda apoyada sobre nuestra esto está mal, sobre nuestra pierna izquierda, hacia arriba apuntando con una vela. El fuego equilibra lo femenino, el canal izquierdo. Bueno, esto es al revés, aunque el dibujo está mal porque la flecha sigue dando. Este es la energía masculina, que es la energía yang, es el sistema simpático derecho y bueno, empieza en el Sadistán y termina en el Nayara, termina en el hemisferio izquierdo, es decir, el sistema simpático derecho equilibra la parte izquierda del cerebro. Aquí estaría el ego, muy necesario, este es el hacer, el ímpetu, lo que nos empuja a hacer las cosas y una persona que está en esta energía está siempre en la ansiedad. La persona que está en la energía canal femenino bloqueado está en la depresión. Un tiempo pasado siempre fue mejor. La persona que está en la energía masculina está en la ansiedad de futuro, ¿vale? Bueno, pues tenemos que tratar de equilibrar los dos. ¿Cómo equilibramos el canal derecho? Mano derecha sobre pierna derecha y mano izquierda a tierra. Os recomiendo la práctica de siempre hacer baños de pies con agua. Es maravilloso, es una manera maravillosa. El fuego equilibra el izquierdo y los baños de pie equilibra lo masculino, el derecho.
Bueno, este sería el canal central, que es el equilibrio de los 7 chakras. Aquí estamos en el presente. Cuando trabajamos, este es el sistema parasimpático. Cuando trabajamos en nuestro canal central, estamos trabajando. Pues todo esto tiene mucho que ver con el equilibrio, sin duda. Ya sabéis que los chinos son grandes meditadores. Bueno, pues esto era un poco. Aquí tenemos los 7 chakras que ya lo conocéis y volvemos de nuevo al Feng Shui. A ver, os quiero ver cómo vais. A ver, hacerme así con la mano. ¿Sí? ¿Todo bien por ahora? Muy ¿Alguna bien, muy duda? bien. Ujú. ¿Preguntas? Habían puesto 2 preguntas, Rosa, en el chat. Ah, pues voy. Ay, gracias por decírmelo. A ver, espera. En el chat, vale. Voy a verlo. A ver. Sonia, no. Sonia M, no. ¿Cómo? ¿Cómo lo testamos bien? Vale. A ver, Candela me dice, ¿cómo lo testamos bien? ¿Qué se queda y qué se va? ¿Por qué, eh, ¿por qué no se puede ordenar según a rulo? No lo entiendo. Candela, ¿cómo lo testamos bien? A ver, el proceso del vacío, como digo, lleva 3 semanas. No es algo que hagamos así, ping. No, tenemos que darnos bastantes paseos por nuestra casa. Y antes de hacer el estudio de Feng Shui, pues tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Tenemos que pensar, pues cada uno de los objetos que nos rodea, pues es como energía que va directo a nuestro plexo solar. Entonces tenemos que ser, pues como muy honestos. Por ejemplo, yo que sé, a mí se me ocurre coger esta vaselina que me regaló el otro día una amiga, que es natural, que viene de las abejas. Pues ¿cómo lo testo? Pues lo que me hace bien, esto me nutre, los labios, pues es algo que me da salud, pues se queda. Pero sobre todo, todas aquellas cosas que nos anclan al pasado. Es decir, lleva un proceso, como digo, los que estéis interesados en hacer el proceso del vacío, yo no puedo contároslo aquí en 2 minutos porque nos lleva esto 3 semanas de trabajo intenso, de trabajar con cada una de vosotras en privado. Y al final es un trabajo que tenéis que hacer vosotras. Yo os puedo ayudar, yo os voy a dar las pautas. Pero efectivamente, si queremos que nuestra vida cambie, si queremos que entre la energía nueva, tenemos que dejar salir cosas del pasado, porque es que si no, nos estamos estancando y no hay sitio físico para que entre la energía nueva. Y bueno, pues cuando te pones a hacer el vacío, hay muchas veces que te tiras tiempo con paredes en blanco y no pasa nada porque has quitado cuadros que ya no te representan y no pasa nada porque la naturaleza odia el vacío. Entonces, cuando ve algo vacío, enseguida, cuando has hecho un estudio de Feng Shui adecuado, que ya sabes si tienes que poner metal, tierra, fuego o qué te está molestando en qué o qué te está ayudando, entonces no se trata tampoco de dejar nuestra casa vacía y no se trata de tirar todo lo que tenemos en nuestra casa. En muchas ocasiones también se trata de cambiar las cosas de sitio. O sea, yo cuando me puse a estudiar Feng Shui hace 2 años, yo recuerdo que yo tengo al manitas del seguro, este que tienes 3 horas que te dan, que me decía, a ver si acabas ya el estudio de Feng Shui, tu máster, que me tienes harta, porque yo le hacía cambiar las cosas de mi casa 30 veces y claro, el tío ya estaba hasta las narices de mí. O sea, que a veces es cambiar también las cosas de sitio, es sentir la energía de tu casa, es decir, me cuesta concentrarme, duermo mal, no descanso, tengo problemas en las relaciones, cómo me comunico, estoy dando más de lo que recibo. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Pues ahora que tenemos todos estos conocimientos, no nos podemos quedar así sin hacer nada. Y cuando empiezas a hacer los cambios, empiezas tú también a notar cambios, empiezas a ver que te apetece comer sano, que haces más deporte, que tienes mejores relaciones, que las cosas parece como que se equilibran, ¿no? Vale, en un terreno urbano, me dice Pirbu, en un terreno urbano se puede hacer para saber dónde exactamente poner casa y cómo organizar las estancias. En un terreno urbano, o sea, estamos hablando de un terreno urbanizable, vamos, donde hay casas, ¿no? ¿Te refieres? No entiendo muy bien la pregunta porque, a ver, nosotros vamos a hacer Feng Shui dentro de nuestra casa.
Entonces, no sé si la pregunta a la que te refieres es que lo que hay fuera de nuestras casas en la calle nos afecta. Pues claro, claro que nos afecta, sí. Pero a veces nosotros no podemos cambiar las cosas que hay fuera que nos rodea el edificio. Sí que es verdad que, por ejemplo, si tenemos alguna torreta de la luz o algo que tenga una energía así muy fea, se puede poner un espejo del bagua, que lo que haces es, luego os lo explico, rebota la energía, ¿no? Para que no vaya a tu casa, pues lo rebotas. Tú pones un espejo y la energía sale para afuera, no entra para adentro. O sea, lo que quiero también transmitiros es que en Feng Shui todo se puede armonizar y todo se puede solucionar, ¿vale? Para que también os quedéis tranquilos, ¿vale? Hola, Pues, Rosa, Sí, ¿puedo hablar? hola, sí, por Eh, favor, claro. soy Mijaela. He hecho la pregunta sobre el terreno porque he comprado hace poco un terreno donde voy a construir una casa y quería saber si tú me recomiendas hacer un estudio de Feng Shui antes de construir. Sí, 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 eso siempre. Yo eso siempre Vale, te lo voy a recomendar. vale, gracias. Así que si quieres luego me contactas por privado, pero yo siempre te voy a Sí, recomendar que hagas el estudio antes de construir. Eso vale, siempre. gracias. Es muy Nada. interesante lo que cuentas. Muchas Muchas gracias, gracias. Micaela, muchas gracias. Si no queda más remedio y ya tenemos la casa, no es el caso de Micaela, pues vamos a poder hacer curas de Feng Shui y vamos a poder solucionar todo. A ver, puede ser que en ocasiones haya algunas casas que, mira, de verdad, atraen la enfermedad. Bueno, pues yo todavía no me he encontrado. Yo llevo 2 años haciendo estudios de Feng Shui, trabajando con Feng Shui. Pero bueno, mis maestros sí. Y efectivamente, pues a lo mejor te encuentras una casa donde te dicen, pues mira, igual sí te tienes que plantear pues cambiar de casa, ¿no? Ay, perdonad que ahora creo que estoy dejando de compartir. A ver qué lío me estoy haciendo. Vale, aquí. estás compartiendo, Rosa, ¿eh? Sí, estoy Sí. compartiendo. Vale, más dudas, chicas. ¿Cómo lo ves? Yo quería preguntar, Rosa, es si estás en una casa alquilada y está amueblada ya o cosas con la propietaria anterior. Vale, si estás en una casa alquilada, puedes hacer Feng Shui, porque es tu hogar, porque es tu energía. Entonces se puede hacer un mapa de Feng Shui con vuestro QA, con las personas que van ahí, con el perfil energético. Si los muebles que tienes no te queda otra y son del casero y tal, se puede neutralizar. Se puede neutralizar con alfombras, con cojines, con manteles, con cortinas, o sea, con vinilos, o sea, de verdad todo se puede neutralizar sin problema. O bueno, si ya llevas tiempo y tal, pues igual tienes la posibilidad de decirle a la casera, pues mira, es que este mueble no me gusta nada, no lo quiero, de verdad, ¿lo quieres tú? Pues igual. Pero todo se puede neutralizar, ¿vale? Fenomenal. Vale, vale. Pues, no sé, ¿algo más? Bueno, pues seguimos si queréis, un poquito, ¿sí? Estoy compartiendo, ¿sí? A ver. ¿Sí? Es que me dice que he dejado de compartir, no sé por qué. Suf- Pone trazando planos, Sí, sí, vale. Entonces sí, lo estáis viendo, ¿no? Vale, vale. A ver, ¿dónde está? Vale, pues lo que os decía al principio. Para hacer Feng Shui necesito medir, necesitamos una regla y necesitamos los planos. Los planos de arquitecto, ¿vale? Vale, además de los planos, utilizamos un programa que se llama Google Earth Pro, donde sacamos también por satélite, bueno, aquí os he puesto pues uno de los últimos estudios, ¿vale? Donde sacamos las coordenadas por satélite, es decir, esto aquí tenemos que hacer bastantes mediciones, entre a lo mejor 50 y 70 mediciones. Y a partir de esto calculamos el frente energético y sobre eso, pues empezamos ya a construir el plano energético de Feng Shui. Ponemos los puntos cardinales. Bueno, a partir de aquí vemos el tipo de casa que es. Las casas en los años chinos, bueno, ya sabéis que los años chinos no van como nuestro. Esto es importante, porque depende también de los ciclos lunares. Entonces el año chino no empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿vale? Entonces va de 20 en 20 en 20 años. Tenemos que saber en qué época se construyó, ¿vale? Lo que dices tú, Gema, si la casa no es tuya,
¿Estás de alquilada? Pues nada, le preguntas a tu casero más o menos, o vecinos si no lo sabéis, o los que tengáis la casa comprada pues en las escrituras. En el caso de que se haya hecho, imaginaos que es una casa antigua, pero se ha hecho una reforma integral. Una reforma integral es más del 50%, es decir, has arreglado suelos, paredes, cocina, baño, bueno, que implique, eso cambiaría la época de la casa. Imaginaos que la casa se construyó, yo me lo invento, en la época 5, 6 o así, del 64 al 84, pero has hecho una reforma integral. Insisto, tenemos que ver los años lunares chinos porque no, o sea, a lo mejor en febrero cambia de año, ¿no? Dependiendo de los ciclos lunares de cada año. En los locales comerciales igual. La época es cuando se cambia de dueño. Si alguna de vosotros tenéis un local comercial a pie de calle, o se cambia de dueño o se cambia de actividad. Y aquí cambiaría la época, siempre y cuando esté dentro de los 20 años. Imaginaros que en el 2000, yo qué sé, 15, pues en el 2020 cambia, sigue siendo de la misma época, porque va 20 años, ¿no? De 2004 a 2024, ¿no veis? Vale, voy a ir un poco rápido con esto y así os dejo también abierto a preguntas que seguro que tenéis un montón. Según esto, tenemos diferentes tipos de casa. Tenemos la casa agua, la casa tierra, la casa trueno, la casa viento, la casa cielo, la casa lago, la casa montaña y la casa fuego. Y cada una de estas casas, ves que os lo pongo con un color diferente. Y claro, esto no es casualidad. La casa agua está regida por el elemento agua, por eso os lo puse en azul, que si os acordáis, en el cuadro de los elementos, bueno, que no sé si me veis a mí o solamente estáis viendo la pantalla, bueno, está regido por el elemento agua. Las casas agua son buenas para vivir, son demasiado yin, con lo cual vamos a activar la parte más masculina, la parte más del jaleo, del movimiento, porque una casa demasiado yin, pues a lo mejor para vivir muy bien, porque da mucha paz y eso, pero a lo mejor si estás teletrabajando, pues necesitas un poco activar la parte yang con la luz y con el color. Las casas tierras son ideales para montar, para formar familia, pero por ejemplo no son muy buenas para trabajar y las tenemos que activar con luz y color. Luego tenemos que ver los perfiles energéticos o el QA, que es lo que os voy a regalar. Me escribís al correo y me decís vuestra fecha de nacimiento. La casa trueno, que está regida por el elemento fuego, pues por ejemplo son ideales para el teletrabajo y lo tenemos que equilibrar siempre con colores pasteles, con decoración pastel, porque tiene muchísima intensidad de masculino, muchísima intensidad de movimiento. La casa viento, que bueno, que siempre apetece crear cosas, está regida por el elemento metal, estudiar, decorar con mucha belleza, pues como muy orientada a la creatividad. La casa cielo, aquí rige pues el orden, la ley, esto están como muy adaptadas a negocios muy relacionados con la justicia, abogacía, bueno, pues un poco la casa lago regida por, bueno, el elemento es el metal, de la cielo y el viento. La casa lago está regida por el elemento agua. Son casas muy tranquilas, muy yin. Y hay que activarlo con luz y color sin que pierdan su esencia, ¿vale? O sea, porque una casa yin es una casa yin. Entonces vamos a ver cómo buscamos el equilibrio. La casa montaña son ideales para vivir, es la protección, también es muy yin y hay que equilibrar con luz y con color. Y la casa fuego es justo lo contrario. No hay descanso nunca, hay que equilibrar siempre con yin, con colores pasteles y poca luz, o sea, más tenue, más buscar la oscuridad. Pero, por ejemplo, son muy buenas pues para tareas comerciales, para emprendimientos, para emprender un negocio, empresa. Bueno, esto es un plano energético de Feng Shui. Bueno, aquí no están todas las escuelas. Y esto es un poco, que os va a sonar, esto es que os va a sonar chino. Aquí vais a ver las orientaciones de las que os hablaba antes. Esta es la escuela del Bazai. Hemos visto ya la escuela del Bagua, hemos visto la escuela del Mingua, viendo un poco el QA energético de cada persona. Y esta es la escuela del Bazai. Tenemos cuatro orientaciones negativas, que son las que están en rojo, y tenemos cuatro orientaciones positivas, que son las que están en verde. No puedo quitar esto, a ver, bueno, da igual. Tenemos el yo a mí, tenemos el lucha, vemos que cada uno pues, nos cae en una zona, ¿no? El Wu Wei, las peleas, el Tianyi, que es la recarga de energía, en este plano concreto nos ha caído en el sureste.
Aquí tenemos el Wu Wei, que es la protección en el oeste, el Chanqi, que es la recarga, desorden mental. Bueno, pues ahí vamos a ver cómo orientamos a las personas que viven en cada una de las áreas de su casa, sobre todo en los lugares donde pasan más tiempo, donde duermen, donde estudiamos. Por eso, cuando me preguntan, eh, ¿tenemos que orientar las camas hacia el norte? Pues depende. O sea, tengo que ver el plano de Feng Shui, no lo sé. Sin ver el plano de Feng Shui, yo no puedo deciros. O sea, que esto es otro de los mitos del Feng Shui. Hay que dormir mirando al norte. Vale, vamos a hablar un poquito ahora de la escuela de las formas. Y aquí sí que podéis hacer algún cambio en vuestra casa, por ejemplo. Podéis empezar a mover un poco la energía y a ver cómo se mueve. Y bueno, pues si queréis hacemos una segunda también y vemos cómo vais viendo movimiento y cambios. Entonces, la escuela de las formas nos habla de todo aquello que podemos aplicar en casa en cuanto a la distribución del movimiento, ¿vale? Bueno, los chinos son muy románticos a la hora de definir las cosas. Entonces ellos nos hablan de los cinco animales celestiales, ¿vale? Ahora vamos a... Esto sirve para la distribución del mobiliario. Y luego está la escuela, esta es la escuela de las formas y luego está la escuela de la brújula. Y la escuela de la brújula tiene cuatro. La escuela de la bagua, que hemos visto un poco, la escuela del bazai, que hemos visto un poco, la escuela del chancón y la escuela del mingua. La escuela del Mingua es lo que os voy a regalar, el chancó obviamente no podemos verlo hoy, el bazai también pues llevaría mucho más tiempo y bueno, el bagua hemos visto una pincelada, pero vamos a volver a la escuela de las formas, a los cinco animales celestiales, ¿vale? Bueno, no sé si vosotros os habéis fijado en los desfiles del año chino y esto que suele ser entre enero y febrero, como os digo, depende de la luna. Eh, bueno, pues siempre aparece el dragón verde, ¿no? Que es como el animal más importante para los chinos por excelencia. Bueno, pues el dragón, a ver, es el dragón verde, que no tiene que ser verde. No quiere decir que tengamos que poner nada verde, ¿vale? Ni que tengamos que poner un dragón en casa. El dragón representa lo femenino, lo que hablábamos antes, y el tigre blanco representa lo masculino, de tal manera que el dragón verde, el dragón, es decir, lo femenino, siempre tiene que ir a nuestra izquierda. Y ahora lo voy a explicar. La izquierda siempre tiene que ser un poquito más alta que la derecha, porque como hemos dicho que tanto lo femenino como lo masculino son importantes en nuestra vida, porque uno es el ego, que es lo que nos saca al mundo, y lo otro es más la confianza, la sutileza, lo delicado, la sensibilidad, el amor, la confianza. Ambas cosas pues hacen que nuestra vida... Entonces, bueno, siempre a nuestro lado, en los lugares donde más tiempo pasemos, que es en la cama, en el sofá, y en los lugares donde trabajamos o teletrabajamos o estudiamos, si tenemos chavales, adolescentes o niños que estudien, pues siempre el lado izquierdo tiene que ir más alto que el lado derecho. Por ejemplo, en mi lado izquierdo yo aquí, pues tengo esta lámpara, ¿no? Por ejemplo, imaginaros. Bueno, normalmente suelo tener una pagoda o bueno, aquí tengo mi lado derecho más bajo, ¿no? Por decirlo siempre, tal cual como estamos en la dirección que estoy trabajando, ¿vale? Sería así en el escritorio donde yo estoy, en la mesa. Siempre en el lado izquierdo, más alto que el derecho. Después tenemos la tortuga negra, que en mi caso, yo tengo aquí una pared, no sé si la veis. Bueno, la silla debería ser un poco más alta, debería de proteger, estoy en proceso de cambiarlo, debería de proteger nuestra nuca y nuestro subconsciente. Pues esto es en el lugar de donde trabajamos o estudian los chavales o tal. La tortuga negra, Perdona, sí. perdona, es que yo no veo tu imagen, solo veo la cara de Evelyn. Ah, vale, claro. Es que tiene la cámara apagada. Ah, porque Ah, tengo. Ay, por Dios, ah, esperar. como estabas enseñando para lo de Sí, la sí, altura. sí, claro, perdón, perdón, perdón. A Claro. ver, un momentito. Vale, a ver, a ver. La cámara la tengo aquí. A ver, ¿sí? ¿Me veis? Ahora Ahora sí, sí. ahora sí, ahora sí. Vale. La tortuga negra, en mi caso, sería, o sea, la espalda. Cuando estamos trabajando tenemos que tener la espalda protegida. Hemos dicho que o sea, para aplicar la escuela de las formas, vamos a tener siempre en nuestro lado izquierdo algo más alto. En mi caso yo tengo una lámpara, ¿no? Aquí que estoy trabajando. La tortuga negra
sería lo que cubre mi espalda. ¿Por qué? Porque le estoy dando un mensaje a su consciente de que mi nuca está cubierta, entonces mi espalda está cubierta. Pues lo mismo en los sofás y lo mismo en las camas donde dormimos. Es decir, donde dormimos siempre tenemos que tener un buen cabecero. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo con un buen cabecero, lo que le estamos dando es un mensaje a nuestro subconsciente de que estamos seguros. Por eso, ahora lo vamos a ver con algunas pequeñas así como prácticas que vamos a hacer. Por eso, las camas delante de ventanas, pues eso no tiene un buen feng shui, ¿vale? Y luego el ave fénix, pues es lo que yo veo cuando levanto los ojos, la vista que tengo. Yo tengo muy buena vista desde aquí, pues vivo en un 12. Y la serpiente amarilla sería yo en este caso. Entonces, ahora lo vamos a ver en una práctica, ¿vale? Si queréis. Cuando estamos en el sofá, es según estoy sentado en el sofá, es decir, a mi lado izquierdo, siempre más alto que el derecho, ¿vale? Y cuando estamos en la cama es según estoy tumbada en la cama o las personas que estén tumbadas en la cama, ¿vale? Vale, lo vamos a ver ahora con una práctica y esto sí podéis empezar a practicar en casa. Por ejemplo, ir cambiando vuestro lado izquierdo que siempre esté más alta. Bueno, esto es un tema que os cuento así un poco. Las vigas, estanterías, esto es lo que hablábamos. Bueno, no lo he comentado. Flechas envenenadas. A ver, todos en nuestras casas tenemos flechas envenenadas. Las flechas envenenadas son pues como las esquinas de los muebles y paredes, que al final nos dan sobre nuestro plexo solar, a nuestra cabeza, a nuestro pecho, todo lo que... Entonces vamos a tratar de, en los lugares que trabajemos o estemos sentados en el sofá, evitar o neutralizar las flechas envenenadas. Podríamos poner pues alguna planta, si el estudio de Feng Shui nos permite poner plantas, o poner algo que lo disimule, porque es redondear todas las flechas envenenadas de nuestra casa. Bueno, esto nos hace que no descansemos, esto nos hace que nos cueste más concentrarnos, esto nos hace que estemos más a disgusto. Bueno, y esto es el espejo agua que os comentaba antes de si tenemos alguna energía fea en la calle que queremos neutralizar, ponemos un espejo agua y lo que hace es que rebota y no entra en nuestra casa. Vale, pues si queréis así alguna práctica por verlo, pues de un poco de lo que hemos hablado en cuanto a la parte izquierda más alta que la derecha, ¿vale? Para que me digáis, por ejemplo, en la primera foto, ¿eso tiene buen feng shui o no tiene buen feng shui? ¿Cómo lo ves? La del escritorio, ahí que sale la silla, eso. No sabemos. Bueno, pues no tiene buen feng shui. ¿Por qué? Porque la silla no tiene un respaldo adecuado que supere la nuca, como hemos dicho, ¿vale? En la siguiente, a ver, según estamos tumbados, la derecha, bueno, en verdad es que eso es una foto espejada, entonces se supone que sí es una foto Feng Shui, porque tiene un buen cabecero, bueno, tiene una tortuga negra atrás, tiene el lado izquierdo más alto que el derecho. Bueno, en los dormitorios siempre vamos a buscar la dualidad. Igual, ¿vale? Dualidad en un lado que en otro. Vale. Y el de abajo, el del sofá, que aparece apoyado sobre una ventana, pues eso, según lo que hemos dicho, no tiene un buen feng shui, porque no tiene una tortuga detrás, bueno, pues que sea estable, porque tiene una ventana, ¿no? Entonces, mientras que estás sentado en el sofá, pues no vas a descansar bien, porque a tu subconsciente le estás dando un mensaje, pues como que no está seguro de peligro, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver esto, no sé por qué ahora no pasa. Ah, vale. Vale, pues aquí tenemos diferentes igual, pues esas sillas que aparecen ahí en esa cocina no son altas, con lo cual eso no tiene un buen feng shui. Podemos gastarnos muchísimo dinero en decorar una casa y que tenga mal feng shui. O sea, entre los mitos de Feng Shui está eso. Para hacer un proyecto de Feng Shui no hace falta gastarse mucho dinero. No es necesario gastarse mucho dinero. Ahora mismo tenemos Sein y tenemos muchas cosas. Hombre, vamos a intentar siempre los materiales nobles, pero no hace falta gastarse mucho dinero para decorar. Eso es el primer mito que os quiero desmontar, ¿vale? Y, por ejemplo, en esa foto del baño. Ahí tendríamos un poco de control de elementos porque tenemos el elemento madera,
con el elemento metal, ¿vale? El metal que es blanco y la madera que es lo verde. Bueno, partiendo de que eso parece que son plantas artificiales, vamos a tratar siempre de evitar todo lo artificial, ¿vale? Y todas las plantas secas, todo eso no tiene buen feng shui. Las plantas muertas no tiene buen feng shui. Y la última, pues acumulación de cosas. Todo lo que sea acumulación de cosas, o sea, botes que no utilizamos tanto en el baño como en la cocina, cremas que están a medio usar, cosas en la cocina que están caducadas o desordenadas o sucias. Todo eso hay que quitarlo. Habla de pobreza, ¿vale? Bueno, estas son las áreas del Bazai que os contaba antes. Os lo digo en español porque lo otro está como más en chino, y la representación de los elementos. El Fu Wei es la protección, la conexión representada por el elemento madera. Bueno, esto un poco para que os suene, ¿vale? Las áreas favorables y las desfavorables. El Tianyi, que es la suerte y la salud, representado por la tierra, pues vamos a fomentar en cada una de esas áreas. Pero claro, parece que hemos terminado aquí el estudio de Feng Shui. Pues ahora viene la escuela del Chancón, que no nos da tiempo, por supuesto, que son unos visitantes, unas energías que nos vienen a nuestra casa, son las estrellas volantes, como os he dicho, los chinos son muy románticos a la hora de definir las energías, y tenemos 9 estrellas. Tenemos este año, que es la estrella 9 que nos entra a todos, que es la estrella anual, que está representada por el caballo de fuego, en este caso, por el fuego. Pero luego tenemos las estrellas agua, las estrellas montaña. La estrella 9 es la estrella tiempo, que es la que entra anualmente, con lo cual todos los que hemos hecho un estudio de Feng Shui, todos los años tenemos que hacer el recordatorio. ¿Por qué? Porque tenemos la estrella anual de ese año y tenemos las estrellas agua que hablan de economía y las estrellas montaña que nos hablan de relaciones. Entonces, claro, cuando tú te pones delante de un mapa de Feng Shui dices, "Oh, ¿y ahora a qué le doy prioridad? Porque si tiene un bazai bueno, un bazai malo, tengo que meterle madera, pero la madera me va a hacer mal porque tengo una estrella mala, fuego, por ejemplo, y la madera me va a alimentar la estrella mala en un bazai malo, o así. Entonces, pues nada, bueno, pues aquí, aquí ya veis un poco el mapa de Feng Shui o el plano de Feng Shui un poco más completo, que bueno, no vais a entender nada, pero más o menos. Esto es una casa Dui que tiene un frente energético de este 3 de una época 8 que vive una chica de Cua 8 y un Tao, pues esto de una estrella montaña 1, una estrella tiempo 8, una estrella agua 6. Y así con todo. Y entonces aquí le vas dando vueltas al planito de Feng Shui. Y bueno, pues ya os digo que más o menos entre mes y medio, 2 meses, ahí tenemos el cuadro energético de Feng Shui. Esto es un poco lo que os decía y ya sí que quiero abrir el este de preguntas. Esas preguntas y esas meditaciones que nos tenemos que hacer en cada una de las 8 áreas que representan pues, las 8 aspiraciones del hombre que dijimos al principio, ¿no? Es decir, cuando ya hemos terminado todo el estudio de Feng Shui, entonces sí, ya hacemos el Bagua, que es lo último. Y entonces nos pasamos por la parte de la prosperidad y nos empezamos a preguntar, ya hemos hecho el vacío, ya hemos hecho todo, ¿qué es para mí la abundancia? ¿Qué significa la prosperidad? Porque a lo mejor para una persona la abundancia es tener dinero, para otra persona es tener una familia que le quiera, o tener amigos, o tener amor. O sea, primero nos tenemos que preguntar, ¿qué es para mí la abundancia, la prosperidad? Y cuando ya te has hecho ese trabajo, esa meditación, o sea, el Feng Shui, una de las cosas que tiene que hay que tener paciencia. O sea, entre mes y medio y 2 meses tardamos en hacer el mapa conjuntamente con reuniones, por supuesto, de Feng Shui. Pero luego hasta que empiezas a ver los cambios pasan unos meses, semanas o meses. Y empiezas a ver cambios, pero aquí hay que tener paciencia. Esto no es todo ya, ¿vale? Eso, pasarte por la parte de la salud y la familia, por la zona este, me alimento bien, o la zona del amor y las relaciones, cómo son mis relaciones con los demás, doy más que lo que recibo, al revés, recibo más que lo que doy. Cuido mi salud, hago deporte, como bien, como comida procesada o comida elaborada. Me gusta mi trabajo, qué proyectos tengo a corto o medio plazo, soy una persona creativa, cuál es mi relación con mi familia, todo eso. Esto, si no nos hacemos estas meditaciones, el trabajo de Feng Shui no funciona. Entonces esto me interesaba mucho que lo supierais, ¿vale?
Vale, pues esto, bueno, ya un poco de despedida, daros las gracias. Quiero pasar a la parte de las preguntas que seguro que tenéis un montón. Bueno, aquí os dejo esta frase tan bonita. Piensa y escribe cómo quieres proyectar en tu casa en cada área. Y eso, te has preguntado que aunque lo tengas todo, sigues sintiéndote vacío. La confusión no nace del mundo, sino que nace del interior muchas veces, ¿vale? Arreglar tu mundo no es suerte, es carácter, es compromiso contigo mismo, es valentía, es querer cambiar las cosas, es querer hacer algo diferente, es enfocarte en ti para que las cosas cambien. Así que, de verdad, daros la enhorabuena porque sois unas valientes de estar aquí 2 horas conmigo. Os voy a presentar unos pequeñitos, bueno, esto ya no me voy a liar más con esto porque os voy a presentar unos pequeñitos tips de Feng Shui porque quiero que os llevéis tips. Las habitaciones de matrimonio. Tenemos que fomentar la energía allí y buscar siempre el equilibrio, la dualidad. La habitación de matrimonio es la pareja, es la intimidad. El salón, aquí sí, en las habitaciones de matrimonio, las fotos, todos los que tengáis. Aquí ya vais a poder hacer algún cambio con estos tips que os voy a dar en estas dos últimas. Aquí sí, todos los que tengáis fotos de familiares, hijos, vivos y o muertos, da igual, tengáis pareja o no tengáis pareja, en las habitaciones de matrimonio, no es el lugar para tener las fotos. Deberíais de sacar a otro lugar, al salón, al comedor, pero la habitación de matrimonio es un lugar para la intimidad, para la pareja, para la dualidad, para buscar el equilibrio. Y en los dos lados iguales, siempre con lo que hemos dicho. El izquierdo un poquito, aunque tengamos dos lámparas iguales, pero ponéis un libro debajo del izquierdo para que siempre lo izquierdo, lo femenino, el amor, esté por encima del hacer. Siempre el sentir por encima del hacer, ¿vale? Siempre eso, el amor, la confianza, por encima del ego, del hacer, del ímpetu. Los espejos y las fuentes de agua, cuidado. ¿Dónde se ponen los espejos y las fuentes de agua? Lo que he dicho al principio, no por poner una fuente de agua o barritas de bambú estamos haciendo feng shui. Podemos estar poniendo una fuente de agua donde tenemos un bazai malo y el agua no nos está haciendo bien. Lo que nos está haciendo, cuando digo fuentes de agua, os digo peceras también, ¿vale? Nos está perjudicando, así que cuidado. El cuarto de baño tiene que estar todo muy limpio, muy bonito, olores maravillosos como tipo spa. El cuarto de baño habla de la profesión, con lo cual aquí no puede haber acumulación de botes vacíos, ni medio usados, ni medicinas a la vista, por favor, que llaman a la enfermedad. Las medicinas siempre metidas en una caja, ¿vale? Las habitaciones infantiles, hay que ayudar a los niños a hacer el vacío, a los adolescentes hay que dejarles a ellos que se expresen de manera libre, porque la adolescencia es un momento de muchas dudas y bueno, y si tenemos chavales adolescentes o, bueno, pues separarles un poquito las camas para hacerles más independientes. Las habitaciones infantiles tienen que ser las más cercanas a las habitaciones de matrimonio y las de los adolescentes las más cercanas a la puerta, porque así inconscientemente un poco les estamos invitando, pues, a que salgan, ¿vale? A que salgan independientes. La cocina es la energía de la madre, aquí hacernos esta meditación que decimos, si estamos consumiendo mucha comida rápida, comida procesada, cómo nos nutrimos, si le dedicamos tiempo a esa energía de la madre, de la madre tierra, que no tiene por qué ser la madre de la casa, ¿vale? Pero es cómo nos nutrimos. Bueno, un poco los techos y los suelos nos dan seguridad, desde ahí nos viene la energía de la luz, los pasillos son las arterias de la casa, cada una de las zonas de la casa representa una parte del cuerpo. Tampoco debe estar demasiado obstaculizada, no debe haber nada con lo que nos choquemos, no debe haber pasillos muy largos ni muy oscuros, porque nos dan la sensación de... Y la luz de los pasillos siempre debería ir en zigzag y también la decoración. El recibidor es la boca, representa la carrera profesional también y todo igual. No tenemos que dejar nada acumulado. Cuando nos ponemos a hacer el vacío en la casa, no lo acumuléis en el recibidor. El recibidor no es lugar para acumular porque es la carrera profesional, ¿vale? Y las ventanas son los ojos, tienen que estar súper limpias, cortinas, persianas para que podamos activar la luz y bueno. Pues esto es un poco todo. Este es mi contacto, mi página web, mis redes, mi teléfono. Y ahora sí, lo abrimos un poco a las preguntas porque si no nos comemos el tiempo. Ahí voy a mirar el chat. Mientras que os dejo ahí, mientras que os dejo ahí
un poco también mi contacto. Voy a ver el chat que me habéis puesto aquí. A ver, me pregunta, nada, no tenemos más. A ver, sí, aquí hay dos preguntas más. Vale, un espejo bagua, me pregunta Angie. Un espejo bagua, lo voy a poner para que lo veáis, es un espejo que se pone, a ver, como os he hablado también de la escuela de las formas, ¿recordáis? Un momento, ¿eh? Os he hablado de la escuela de las formas, pues en la calle también es muy importante que lo más alto esté a la izquierda, que lo más bajo, y que lo más bajo esté a la derecha. O sea, la idea es que tuviéramos un edificio más alto a la izquierda y un edificio más bajo a la derecha, pero eso no siempre es así. Entonces, un espejo bagua es exactamente, a ver. Un espejo bagua es, os lo voy a mostrar. Imaginaros que fuera eso, es un espejo bagua, no sé si lo veis. Esto que está aquí, en forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es un octógono, ¿vale? Una forma octogonal. Entonces en el medio tiene un espejo. Imaginaros que fuera, tenemos una energía que queremos que rebote. Tenemos una, yo que sé, una torreta de estas de la luz o una antena o algo así. Bueno, pues al final eso también nos está dando mala energía, ¿no? Pues ponemos el espejo agua en la fachada de nuestra casa, como se ponen pues bueno, las cosas estas de la seguridad. Pues lo ponemos ahí, que puede ser más grande, más pequeño, en un lugar que tampoco lo vean los vecinos, pero que no. Y entonces te rebota la energía de fuera. Eso es un espejo agua. Pues no sé qué os ha parecido, que estáis muy calladita. Lo he contado un poco rápido, os he querido dejar un poquito de tiempo también a vosotras. Ya podéis abrir el micro ahora. Sí, es que es de mucha complejidad todo lo que cuentas, que yo digo, madre mía, se tienen que volver tarumbas para montar una casa. Sí, sí, sí. Muy interesante, pero muy complicado. A mí todo el rato me surgían dudas y preguntas. Bueno, pues ahora es el momento. Es muy complicado, pero es muy bonito. Bueno, como veis, para mí es como mi pasión, entonces a mí me encanta, claro. Yo lo hago con muchísima pasión y con mucho amor, porque como lo hago desde el amor universal, de transformar vidas, que la gente viva mejor, pues al final eso conecta mucho con mi propósito de vida y eso también lo hace, bueno, a mí por lo menos me apasiona, ¿no? Entonces es muy, muy bonito, sí, muy bonito. Pues yo de entre mis muchas dudas, una que se me ha quedado así en el tintero cuando hablabas de las habitaciones y las camas de matrimonio, yo que vivo y duermo sola, pero Sí, en una cama grande, pensaba, ¿y yo cómo la monto? no pasa nada, fenomenal, yo también, yo duermo sola, se duerme genial, ¿eh? Cuando se duerme, se descansa como maravilloso. Pues aunque duermas sola, em, bueno, tengas o no tengas pareja, porque se puede dormir sola y tener pareja, que también es muy inteligente. Yo he dormido sola teniendo pareja, porque, a ver, pues tenía dos habitaciones, mira, en verano hace mucho calor, qué tontería, ¿para qué vamos a...? Y cada uno tiene sus horarios, uno madruga, tal. Entonces, tengas o no tengas pareja, tú siempre tienes que decorar con la dualidad. Es decir, buscar la dualidad. Cuidado con esto también, ¿vale? Porque yo siempre lo digo, como os pongáis a poner doble cosa de las cosas, es decir, los cojines en las camas, vamos a intentar que sean pares. O sea, ni que sean tres ni que sean cinco. Tampoco hace falta que sean ocho cojines, que luego veo camas ahí con 28 cojines. Pues que sean dos o cuatro, ¿vale? Pero que no sean impares. Vamos a buscar la dualidad. Y siempre contando con esto que hemos dicho, la izquierda un poquito más alto para que lo femenino dime la energía femenina. Y los dos lados de la cama también tienen que, es decir, una cama de matrimonio nunca debería de ir a un lado pegado, me da igual que sea uno o otro. Porque si tú estás pegando una cama de matrimonio a una pared, lo que estás diciéndote es que o tu lado femenino o tu lado masculino no tiene las mismas oportunidades que el otro. Entonces, si podemos siempre en la cama centrada, que veamos también la puerta, tratar de evitar los espejos, lo que decía antes, los espejos en las habitaciones y sobre todo reflejando las camas no. ¿Por qué? Porque las habitaciones de matrimonio es energía yin, es energía femenina, y los espejos es yang, es energía masculina, y además son portales que
Bueno, ahí se pueden colar muchas energías, entonces esto se puede solucionar también con vinilos o directamente lo quitas, pero bueno, muebles de estos que vienen ya con espejos, pues se puede solucionar con vinilos, que hay vinilos súper bonitos. No sé si te he contestado. O Más. tapándolos, ¿no? O sea, si Sí, tú lo trabajas puedes tapar. con un pañuelo, un espejo. Lo puedes tapar, sí, puedes Ujú, poner vinilos a ver, yo tengo un espejo, en mi habitación, pero sobre todo que no refleje la cama. ujú. Y luego lo que hemos dicho, una buena tortuga, que tengas la espalda bien, o sea, que estés descansando bien, que le des un cabecero de verdad. Aquellos que dormís mal, solos o en pareja, me da igual, porque no es lo mismo que dormir que descansar. De verdad, un cabecero es muy, muy importante, en la cama. No me vale la pared solo, tiene que ser un buen cabecero, que te dé esa sensación al subconsciente de que estás seguro, de que estás descansando. Súper interesante y yo, bueno, tendría que cambiar toda la casa. Bueno, pues no pasa nada, Pero para eso toda la estamos. casa. Para eso estamos, para De cambiar todo lo que gustos. vas diciendo es que no daba ni uno. Digo, esto Bueno, mal, no pasa esto mal, nada, esto mal, no pero pasa nada. Todo tiene solución. todo ¿Te, tiene solución. Yo me quedo con esa parte. te parece? Buenaventura, Muchas gracias. muchas gracias. ¿Eres Sí, bueno, Mónica, que me llamo Bianca también y acortándolo es Vi. Muy bien. Buenaventura me dice, me parece muy complejo toda la información. Bueno, es complejo, pues como todo, es normal. A ver, yo he estado 2 años estudiando, con los maestros taoístas y un máster en Feng Shui clásico y claro, pero efectivamente, bueno, pues para eso estamos los asesores de Feng Shui, para acompañaros, para hacer ese trabajo de acompañamiento. Al final yo lo digo, yo no voy a hacer el trabajo por vosotros, yo no voy a ir a vuestra casa a ayudaros, pues a como colocar vuestra ropa, ¿no? A no ser que me lo pidáis, claro, ya es otro precio. Pero efectivamente ese trabajo lo hacéis vosotros. Nosotros os asesoramos, nosotros os acompañamos, esto es como un coach que te acompaña y me pone, Vero, como cabecero valdría una tela bien sujeta en la pared. La respuesta correcta desde el Feng Shui clásico tradicional es no. O sea, un cabecero es un buen cabecero que te dé esa sensación de seguridad. Ahora, pero si a ti te gusta la tela que tú tienes en tu pared y tú duermes bien y descansas bien, perfecto. O sea, al final también a ti te tiene que resonar y te tiene y eso, sobre todo que tú duermas y descanses bien, que insisto, no es lo mismo dormir que descansar. Pero la respuesta no, una tela no tiene buen feng shui. A ver, En la parte de arriba te dejé otra pregunta. sí, buena aventura, dime. Sí, En la parte de arriba te pregunto, porque yo soy muy de reciclar. sí, muy bien. Bueno, entonces decía eso. No lo veo. Sí, pero ¿cuál es la pregunta, Buenaventura? La pregunta es, como soy de reciclar, Sí, ¿te parece que si usamos un envase varias sí, veces para diferentes funciones, eh, sabemos que no es nuevo, pero, no pero se pasa nada, puede usar ¿no? más? O No pasa sea, nada. va en contra del Feng Shui o de No. lo que, El Feng ¿no? Shui no dice nada de reutilizar cosas antiguas, siempre y cuando no esté roto o en mal estado. Es decir, todo aquello que esté roto, viejo o sucio, lo puedes usar, pero lo tienes que restaurar, Ujú, ¿vale? ujú, O sea, si ujú. tienes un mueble dañado, lo tienes que lijar o lo tienes que pintar o lo tienes que restaurar. Pero las cosas viejas, rotas y sucias no deberían de estar en nuestra casa. O sea, por supuesto, Las, pl- grietas, claro. sí. ¿Y las plantas pueden estar en cualquier parte Las de la plantas. casa? Hay que hacer un estudio de Feng Shui. Yo, por ejemplo, soy amante de las plantas. Yo he tenido que Ujú, sacar todas las plantas de mi casa, porque según el estudio de Feng Shui, por el perfil energético que yo tengo, que yo soy un QA 8, es decir, soy tierra, a mí la madera no me hacía bien.
porque en las diferentes palacios y áreas de mi casa, según el bazai que yo tenía y según las estrellas del chancón, a mí la madera no me hacía bien en ninguna parte de mi casa. Pero yo te estoy hablando de mi casa y yo las he tenido que agradecer con todo el dolor de mi corazón, porque además yo tengo dos terrazas que tenía autorriego y montones de plantas súper bonitas y con todo el dolor de mi corazón las he tenido que quitar y las he tenido que regalar. Entonces, hasta que no vea el estudio de Feng Shui, el estudio energético de tu casa, no lo sé. A lo mejor te puedes quedar Mm, con una. Si tu estudio dice que madera no, pues a lo mejor te puedes quedar con una pequeñita y vemos dónde la ponemos. Pero hay que hacer el estudio de Feng Shui sin verlo. ujú, No lo ujú. sé. O sea, no porque también estén en los exteriores significa que sí, que sirvan, digamos así, que No, no, funcionen. no. Hay que ver el estudio, hay que ver en Mm, qué zona cae. Hay que ver, no. Hay que ver el estudio de censo. Hay que hacerlo y ver si en ese palacio que nosotros le llamamos o en ese área, en ese sector, te ujú, viene bien el elemento madera o no. Hasta que no hagamos el estudio no te puedo decir. ajá. Tú Rosa, decías que hay diferentes tipos de casas, Sí, perdón, elementos, formas y materiales están relacionados. Pero hay diferentes tipos de casas, de casa, sí, exacto, correcto. casa fuego, Sí, agua, sí, a ver, cada una de las casas, para saber qué tipo de casa tienes, yo tengo 8 que tipos de casas. Claro, para saber qué tipo de casa tienes, yo tengo que saber, tengo que Esa. hacer unas mediciones. Claro, tampoco os puedo contar el estudio de Feng Shui aquí en lo que nos queda de No, no. tiempo. No, pero Ajá. yo para saber Pero hay alguna característica que las identifique. ¿Cómo puedo sí, saber si mi casa es agua, por claro, ejemplo? para saber si tu casa es agua o tierra o trueno, ¿cómo lo podemos saber? Pues tienes que cogerte la brújula y dependiendo Ajá. de que tu frente energético dé a una orientación o a otra, así es el tipo de casa. Pero claro, para eso tenemos que saber hallar el frente energético. Y para hallar el frente Ujú. energético nos tenemos que coger una brújula, coger unas mediciones de una determinada manera y sobre eso Ah, pues, ya podemos sacar el tipo de casa que tenéis. Por ejemplo, sí. O sea, siempre hay que hacer un estudio previo antes de, sí, siempre hay que hacer un estudio previo. para poder ir llegando a esas conclusiones. Claro, es que el estudio es todo eso. El estudio es ir aplicando Sí. las diferentes escuelas de Feng Shui. Entonces, a ver, estaba viendo dónde tengo yo la chuleta de los tipos de casa que te pueda contestar, pero te vas a quedar igual, porque es lo que te digo, que necesitas sacar el frente energético y para eso tienes que sacar la primera parte del estudio. O sea, esto es un proceso. Mira, voy a contestar a otra pregunta si quieres y ahora Sí, te sí. lo Está contesto, bien, porque está no bien. tengo aquí la chuleta, a ver si nos da tiempo. Ay, muchas Ajá. gracias. Sí, iPhone, María José. Un cabezal metálico puede ser, un cabezal, te refieres a un cabecero metálico. Te contesto lo mismo que Buenaventura. A ver, los cabeceros, vamos a intentar que no sean de rejas o, ¿cómo decir?, de barrotes o de rejas. Ah, Eh, bueno, son cárceles, se dice, ¿vale? Pero bueno, entonces, metal, pues igual te digo lo mismo, tendría que ver el perfil hola. energético de las personas. Espera, Buenaventura, que te... No, no te oímos. Te has silenciado a ti, Rosa, No no a te, no Buenaventura. te oigo, Rosa. Que en vez de silenciar a Buenaventura, perdón, me he silenciado yo. Nada, tengo que ver las personas que duermen ahí, su orientación energética, desde su coronilla, su orientación, y tengo que saber igual qué bazai tiene, qué estrellas le entran para saber si el metal le viene bien o no a esa habitación y a esa cama. Pero vamos, en principio, el Feng Shui no dice nada en cuanto a cabeceros metálicos. Lo que sí tenemos que intentar evitar que haya demasiados barrotes, así como cárceles, ¿vale? O así. Después me preguntáis sobre el arenero, Angie.
El Feng Shui no dice absolutamente nada acerca de los animales de compañía, ni de las mascotas, ni de perros, ni de gatos, ni de ninguna otra mascota. Lo que sí que nos dice el Feng Shui es que tenemos que tener una limpieza exquisita con, bueno, con los excrementos de nuestras mascotas. Es decir, no puede haber ningún tipo de olor. ¿Vale? Entonces el arenero tiene que estar en un lugar, preferiblemente que no se vea. O sea, no tiene buen feng shui ver el arenero del gatito. Es mejor que lo tengas en algún tendedero o en alguna terraza que no esté ahí a simple vista, en mitad del salón. Esa es la verdad. Y luego, pues, el Feng Shui no dice nada acerca de los animales de compañía. De hecho, los gatitos, bueno, son un tipo de animales que son capaces de detectar la energía. Entonces, bueno, yo no tengo animalitos, pero me encantan. Y bueno, pues todos los que tenéis animalitos y convivís con ellos, pues sabéis bueno, que son capaces de detectar una energía, ¿no? De hecho, cuando se te acercan los gatitos, pues son personas como con un alto nivel de conciencia. Entonces, me dice Mari Pirbu, me dice, lo de quitar las plantas depende de la persona o de la casa, de las dos cosas. Yo para tomar decisiones en una casa tengo que ver la energía del CUA, de las personas que viven, que es la escuela del Mingua, y tengo que ver el Bazá y el Chanco de la casa, de las áreas de la casa. Entonces depende de las dos cosas, de la energía que tengamos en cada área y de la energía de las personas. Rosa, Dime. por favor, quería preguntar que si los ventiladores de techo, que si son flechas envenenadas, porque lo has puesto en la presentación. O sea, Sí, más los o menos podemos... ventiladores de techo son flechas envenenadas, depende. Todo aquello que sean ventiladores alargados, que cuando giran nos están dando sobre nuestro plexo solar, bien cuando estás en el sofá, que estás bastante tiempo en el sofá, o bien cuando duermes, o bien en el lugar donde trabajas, eso es una flecha envenenada. Ahora vuelvo también al sentido común. Si no nos queda más remedio porque tenemos que poner ventiladores de techo, porque por lo que sea no tenemos aire, o porque hace mucho calor, o porque lo necesitamos, pues tampoco nos vamos a rayar con eso. También se puede, ya neutralizaremos otras áreas de la casa en ese lugar. A lo mejor el ventilador de techo no lo puedes neutralizar. También ahora cada vez hay más ventiladores redondos. Los Sí, está, por eso que yo es que estaba pensando poner uno, pero como que tienen alas más cortitas, pues eso ponlo sí, redondo. ¿Sí? No, Si mi no lo has amor, puesto, ponlo redondo. calentarlo directamente. ¿Qué quieres hacer? Hay ventiladores redondos, a ver, Buenaventura. Ajá. Escúchame, que te oigo. Quítate el audio. O si no, ¿vale, cariño? Sí, Voy. sí, quítate el audio. Mira, por cierto, si te quedas ahí, te voy a buscar en un momentito lo de los tipos de casa que me decías, ¿vale? Dame 2 minutos. Y si queréis seguís escribiendo ahí, nos quedan 3 minutos. Espera, un momentito, ¿eh? A ver, lo de los tipos de casa que preguntaba Ventura. No sé si lo voy a poder explicar en 3 minutos, yo creo que no. No, yo creo que no. No, bueno. Básicamente, no sé si me veis. No sé si me veis ahora. Te vemos, te vemos. Vale, pues estos son los diferentes tipos de casa, ¿vale? Entonces, claro, es que explicaroslo aquí en 3 minutos es muy largo, hay que hacer otra, ¿no? mm, Estos son los distintos tipos de casa, ¿vale? Y esto va a depender de que tu frente energético esté a un lado o a otro. Entonces, si tienes el frente energético al norte, tienes el fondo al sur. Y dependiendo de dónde tengas el fondo energético, que es lo contrario al frente, así vas a tener un tipo de casa u otra. No sé si te he aclarado algo. Supongo que no. Buenaventura, no sé. Muchas gracias, chicas. Me encanta que os haya encantado. Me encanta transmitir el Feng Shui a todos los hogares. Y nada, pues si tenéis más dudas, si queréis levantar la mano, a mí no me importa. Levantar la Ros- manita ahí abajo. ¿Sabéis cómo se levanta la manita ahí en reacciones? yo quería, si nos podías Sí, dar tu claro. cuenta, bueno, por WhatsApp te podemos pedir lo de El el, el, QA, sí. el QA. Mira, voy a poner otra vez mi email.
y así podéis hacer una foto y me podéis escribir ahí. Aquí os aparece un email. Vale. No, voy a escribirlo aquí. A ver. Sí, escríbelo por el chat porque la presentación no sale. No sale. Sí, me estaba dando cuenta justo ahora de eso. Qué mal. O a lo mejor por el grupo de WhatsApp, si te resulta más sencillo. Bueno, lo que pasa es que también hay algunas personas aquí que yo creo que vienen de otras comunidades, algunas sí que son de sanadoras, pero a ver un momentín, os lo pongo enseguida. Bueno, ahí sí que aparece la web, ¿no? A ver, no sé si estáis viendo. A ver un momentín. Jolí. Sí, sale Rosa. ¿Vale? Es el de @fensui, ¿verdad? ¿Sí sale? A ver, yo creo que sí, que debería de salir. A Es ver. sale el de Facebook, Sí, sale tu página web. sí, a ver, mi correo es. Ay, por Dios, ¿por qué no puedo? A ver, un momento. Sí, yo creo que sale. ¿Lo estáis viendo ahora mismo o no? Bueno, os lo digo. Mi correo es. A ver. Jo, es que justo me lo tapa, hay que fastidiarse. Aquí está. Rosa@fensui, todo junto, guión medio, rosa.es. Entonces va a ser mucho más fácil que me escribáis ahí. Os lo dejo también aquí en el chat, ¿vale? Es rosa@fensui, guión medio, rosa.es. Va a ser muchísimo más fácil que me escribáis ahí, porque así os voy a poder contestar como en orden, ¿no? Os lo dejo aquí, también en el chat. Aquí, a ver. No, pero la primera, lo habéis puesto, pero la primera es con minúscula. Esa es rosa@fensui. Os dejo también mi teléfono, ¿vale? Eh, y me podéis escribir también por WhatsApp, lo que queráis. A ver, por aquí os ha quedado alguna duda. A ver, ¿hay alguna cosa que se puede hacer para neutralizar si la habitación es tan pequeña que la cama doble de una persona que duerme sola debe ir pegada a la pared? Mm, a ver, si no queda más remedio, pues ya está. Pues no queda más remedio. Si la habitación es así de pequeña, pues tendremos que neutralizar otras partes donde pases más tiempo. Si la habitación no nos permite por las medidas, pues tendremos que mirar el sofá o el lugar donde estudias o trabajas, si es que estudias o trabajas en casa, el lugar donde pasas más tiempo. Lo que sí que deberías de tener es un buen cabecero y bueno, si no te cabe una pequeña mesilla a cada lado, que sería lo ideal, pues nada, pues no pasa nada. Buscamos otra zona de la casa que podamos equilibrar y ya está. No, no hace falta, no, no pasa nada, no nos vamos a rayar. Todo tiene solución. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Yo me tengo que marchar ya que ya Vale. es, además es la hora. Venga, muchas gracias, chicas. Un Gracias gusto. a ti, Rosa. Espero vuestros correos y espero que empecéis a hacer cambios, por lo menos lo de izquierda a derecha, en los lugares donde pasáis más tiempo. Muchas Camas, gracias. sofás y donde estudiáis y trabajáis. Siempre izquierda más alta que la derecha. Joder, muchas gracias. Por lo Muchas menos gracias, eso. Rosa, súper Besos. interesante. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao.